que me devuelva, lo puedo llamar num literal, para que me devuelva un valor numérico. Yo le puedo poner eso, que me devuelva literal. Eso es lo primero que yo quería ver para poder hallar para poder hacer la primera ficha. Una vez que ya tengo definido aquello, empiezo a hacer de la primera ficha. Entonces, yo voy a entrar acá y le voy a decir aquí, a ver, le digo create o replace. No necesariamente me tengo que crear una, ¿qué se llama? Una función. Pero en ese caso yo le voy a num y le estoy diciendo a literal. Ya. Un parámetro de entrada xnr de tipo number. Y me devuelva un varchar 2. Listo. Empiezo con el is begin y end. Yo le pongo num literal punto y coma. Yo voy a devolver en xnro, miento. Yo voy a devolver en x literal de tipo varchar 2 y le digo que va a tener a lo más 25. Entonces, y si es que deseaban, ustedes entraban a lo que viene a ser el sintaxis del case, o si no lo deseaban, simplemente ir, eso es con lo que conozco, xnr es igual a 0 en literal, 2 puntos igual 0. Listo. Coma en if. Eso estaba dando todo lo que viene a ser en cuanto a valores. Y así una copia de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y mayor a 10. 10 y aquí colocar 10 mayor a 10. Entonces aquí colocaba simplemente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y aquí yo tenía que devolver, o sea, el mismo valor. Entonces yo le podía haber puesto tu char y le ponía el xnr que me devuelva valor numérico, alfabético. Listo. Excepción, en caso de others. Return
sin valor. ¿Cuál es la sintaxis del ODEX? ¿Dónde estamos? Me olvidé y yo le mencioné excepciones. Excepción PLS SQL. Excepciones PLSQL. Listo. Excepciones en Oracle. Yo le digo acá. Excepciones when other. Listo. Pues en caso de que yo no me acuerde, simplemente es colocar eso. Whether. Entonces yo hago sin valor. Y lógicamente viene el ent y todo eso. Ya. Entonces eso yo agarraba y simplemente colocaba, y en este caso tenía que 127 Medellín 272 12. ¿Cuál es la clave? 22 12 72 22 12 72 e ingreso. Por si acaso me voy acá, por si acaso me voy ahí, y cuarto ya no puede ingresar nadie más. Y yo agarro esto, control B y ejecutar. Tengo un problema de NET, se comprobó en la línea 23. No está todo bien. ¿Dónde está mal? No es al finalizar la sentencia, creo que no tiene un punto y coma. Aquí. Sí. Correcto. Listo. Ya lo tengo creado y simplemente es probar. Select. Esto. Yo le mando el valor de 7. Con dual. Que no estoy probando con una tabla. La función no ha devuelto ningún valor. No, lógicamente no está devolviendo valor. ¿Por qué? Porque falta return ex literal. Con eso hice para que no se pierda mi from dual. Agarro, ejecutar, listo. 7, correcto. Le mando 17. Le mando 0. Listo. Entonces, yo agarro y le digo, ya tengo una función creada. Y le puedo copiar esto. Control C. Agarro, me voy aquí. Mis funciones son estas. Y ya tengo una nueva función creada.
Entonces, eso implica que mi primera ficha solamente es el número de libros en forma literal. Y yo podía crearme una segunda función para sacar cuántos libros tiene. Entonces, yo le podía haber dicho, esto es en forma literal, le voy a sacar, no tengo número de libros. Entonces, yo le digo NRO. Va a ser más fácil en los libros por editorial. Y aquí yo mandaba lo que se llama editorial, X y de EDI. X y de EDI, entrada, y esto de tipo number. Tipo number, y tenía dos. Se podía haber creado. Esa es una de las formas. Otra de las formas, viendo. Solamente es que lo voy a utilizar ahí en la ficha 1 después de un número de libros por almacén. Esa es una de las formas que yo podía haber hecho creándome. O en forma directa sería procedimiento. Create or replace. Que se llame P1 ficha 1 editorial. Entonces, ¿no ve? Ficha 1 entonces aquí, ¿qué parámetros mandaba? Mandaba, así como dije hace rato, el X y de editorial, que va a ser de tipo, y lo que yo tenía que recibir era el nombre del editorial y el número de libros literal. Entonces aquí el X nombre, no sé si es que se llama nombre, no más había sido, por caso, tipo out, varchar 2, para que no se pierda, será así. Y lo que yo debía devolver era el X literal. Voy a ver que no tengo problemas. De tipo varchar 2. Estaba en eso directamente list. Begin. Y end. Punto y coma. Listo. El list era para ver si yo tenía que utilizar algunas variables y lo colocaba ahí y empiezo a trabajar. Entonces aquí yo le digo select, lo que me interesa es el nombre de la editorial, from editorial. Y esto para que no se pierda, para que no se haga eso. Esta parte ustedes es que ya lo conocen, donde el ID EDI es igual al X y de EDI, punto y coma. Ya tengo el nombre, entonces yo le colocaba into X nombre editorial. Ya tenía uno.
tenía que contar, o sea, el número de libros por editorial. Entonces, eso simplemente yo le digo en libros, yo tengo ID editorial, está bien. Le digo un select from libro, where, donde el ID edi sea igual al XID edi. Y yo le digo un Dubai por ID edi. Entonces, esto tenía el cont. Asterisco. Y eso yo le ponía en into X numérico. Entonces, eso tenía que definir numérico number. Hasta ahí estaba bien. En caso de que esté fallando esto, yo hacía la prueba. Voy a colocar el libro, digamos, editorial 200. Control B. 200 y esto no va. 8. Entonces funciona. Entonces, eso es lo que me va a devolver. Solamente iba a decir un select. Se llamaba nume al litoral. Al literal. Le mandaba esto. Le mandaba esto. Y devolvía en literal. Dual. Listo. Tenía los dos parámetros y tengo que hacer correr. Volver y ejecutar. Listo. Se ha creado la función. Entonces, ahora sí es solamente el procedimiento. Esto es o el programa principal. En este caso me iba a la ficha editorial Y de Eddie y de Eddie tipo number y colocaba el nombre Y nombre he puesto ahí de tipo varchar 2. Tenía el valor de 25 punto y coma. Y el Y literal que tiene el varchar 2 también. Algo más creo que de 15. Empezaba y comenzaba a hacer lo que es en cuanto y edit 2 puntos igual a 200. Y empezaba a sacar lo que me estaban pidiendo, nombre y número de libros. dbms punto line y manejaba comentarios y de editorial. Y de editorial, dos puntos espacio y como tenía que hacer en 3 líneas, copiaba lo mismo. Listo.
3 líneas, me estaban pidiendo el nombre de la editorial y me estaban pidiendo número de libros. Número de libros. Entonces, especial, aquí solamente era esto. Aquí era esto. Y aquí era esto. Listo. Y lo único que tenía que hacer era llamar a mi procedimiento. Tenía que llamar a un procedimiento, un parámetro. Y tenía que llamar con ese, solo la única diferencia era que este es Y. Este viene a ser Y, creo que sí es Y. Ya tengo todo, ya tengo la ficha 1. Línea 5, 1, 2, 3, 4, 5. Creo que ese es el problema, me parece. Miento. 1, 2, 1, 2. Ese creo que es el problema. Ejecutamos y tengo eso. Editorial 200, McGraw-Hill, 8 libros. Listo. La ficha 1 estaba. Entonces, a lo que quiero llegar es que empiezo a analizar, en este caso particular, la ficha 1 del almacén es parecido. ¿Sí? Simplemente es que yo me tengo que definir, o sea, qué es lo que me va a devolver, si es que voy a utilizar funciones o no voy a utilizar funciones. En el caso de la ficha 1 del libro, es esta más interesante porque, primero, esta función es que ya lo tengo, número de autores. Tenía la opción de si en este caso utilizar funciones o solamente ya desplegar dentro del procedimiento, veros quién es el más joven y cuántos años tiene. Para este caso, lo que yo podía haber utilizado, que ya tengo creado esta función, que se llama, o sea, el número de años, en años, ¿no ve? Entonces, eso ya estaba creado. Simplemente yo mandaba la fecha de nacimiento y ya. Entonces, lo podía haber hecho dentro de lo que viene a ser pues el procedimiento. Y en este caso, podía haber hecho también la función, si hace referencia a un libro, si hacen referencia al libro, ¿cuántos libros hacen referencia a este libro? Me creaba 2 funciones y todo el resto yo lo trabajaba en lo que viene a ser dentro del procedimiento, ¿sí? Entonces, en el caso del autor más joven, lo único que yo tenía que hacer era justamente calcular, o sea, quién es el autor más joven. Le daba control A, control B y sacaba, ejecutaba. Entonces acá, este código que yo he puesto acá,
me está dando a todos los autores más jóvenes por libro. Entonces, lo que yo estoy optando es por sacar el código de autor. Sí, estoy desplegando acá. Pues el código de autor, la fecha de nacimiento y el código del libro. Entonces, como parámetro, simplemente yo tenía que enviar este código del libro, entrada, lógicamente, para que calcule de ese código del libro. Es decir, por decirles, si yo cambio aquí el 1, me tiene que dar 109, 05, 07 y tantos, ¿no ve? Entonces, simplemente este era el parámetro del libro. Entonces, yo ya tenía aquí 3 valores. La sentencia select from where, ¿sí? Por decirles que me ha llevado a hacer esto, es que me ha llevado a hacer una cosa de 5 a 10 minutos. Listo. Y lo que yo estaba sacando acá era el código de autor, que sí me interesa, porque con este código de autor voy a entrar a saber sus nombres, apellido y nombres. La fecha de nacimiento, que sí me interesa, porque con este dato es que voy a utilizar la función año y para que me devuelva edad. Y el código del libro es el parámetro que he puesto aquí. Y si yo colocaba otro libro o si me devolvía del otro libro. Entonces, una vez que yo ya tenía esto, tomaba la decisión si lo que esté en marco azul colocaba en una función o como la función me devuelve solamente un valor, entonces me convenía que esté dentro del procedimiento o hacer un procedimiento específicamente para esto, mandando el parámetro del libro y que me devuelva quién es el autor más joven y cuál es su fecha de nacimiento. O sea que yo podía haberme creado 2 procedimientos, uno dentro de otro utilizado. Entonces, la complejidad estaba en esto. Ese es uno. Y por otro lado, esta ficha me decía, ¿hacen referencia al libro o no? Entonces, en este caso, yo tenía las siguientes opciones. En este caso, yo me podía haber creado una función donde me devuelva cuántos libros hacen referencia a este libro. ¿Sí? Mandar un parámetro, el código del libro 1. Yo le podía ver así tal cual está, código del libro 1, ¿sí? Y entrar en la función y ver cuántas veces se menciona este código del libro. Porque en hace referencia, yo tengo este libro, hace referencia a este libro. Entonces, lo que yo tenía que ver si este código, yo tenía así, referencia código 1, referencia código 2, digamos. A ver, yo mandaba este parámetro como yo quiero saber si este libro, yo le pongo si este libro hacen referencia a él. Entonces, lo que yo tenía que ir a ver es justamente a la columna 2. Aquí. Yo tenía que ver si este código, cuántas veces que se repite en la columna 2. Y si es que me devolvía 0 veces, entonces yo sacaba, no hacen referencia al libro. Si es que me sacaba 1 o mayor a 1, sí hacen referencia, era sacar no o sí. Entonces, mi procedimiento era simplemente ver que este código haga un cont con la columna 2 de referencia al libro, de ref libro.
y hacía eso. Entonces, con eso es que este era sencillo, editorial, si quieren hacían una función para saber la editorial del libro o simplemente hacer un select dentro de eso. O sea, números de autores es que ya lo tenía, ¿sí? El más joven es que ya lo tengo el programa y hacen referencia, no hacen referencia a crearme. Si quieren, creo esta función. Depende de ustedes. Y a lo que yo quiero llegar es que el día jueves, si es que a ustedes les toca una ficha de estas, analicen qué tienen que crear o cómo van a sacar. Como ustedes ya son buenos en Select from Where, lo pueden hacer. Si no necesitan utilizar funciones, no lo utilicen. Simplemente hagan todo en el procedimiento. Ese era uno. Después, este no era muy complejo. Simplemente era nombres, apellidos, dirección, número de pedidos, que ya lo tenía creado, y número total de libros, que era sencillo. Si yo creaba esta función, podía utilizar acá y podía utilizar aquí. Número de libros que hacen referencia a este libro y número de libros que le hacen referencia, ¿no ve? Entonces, este tiene que ver, hacen referencia al libro, este tiene que ver con estos dos. Esto era justamente con este voy a hacer lo mismo, solamente que cuando yo tengo que desplegar, en este caso tengo que desplegar la cantidad de libros que le hacen referencia, y aquí le tengo que desplegar sí o no, preguntar si es cero, si no. Siguen en línea, ¿no? Sí. Entonces, era concentrar los 20 minutos, 30 minutos para una ficha, 30 minutos para una ficha. Y si me tocaba, por ejemplo, aquella adaptación que ya había creado, por decirle, es que me ha tocado la ficha y la ficha del libro, ya lo tenía esta opción de volver al literal, no necesito crear, ya lo tengo, utilizar aquello y colocar en mi librería de versiones una nueva versión creada y utilizaba estas canciones de referencia para ese otro, y me creaba otra función, número de libros que hace referencia a este libro, y ya lo tenía todo aquello. Entonces, esa era la complejidad de este caso. En el caso del libro no había mucho problema, porque acá lo que yo debía mirar era simplemente una misma expansión, mandando un parámetro, así que me dio ese extenso. Lógicamente, con el código del libro yo hice eso, entraba al escritor, entraba a todas las veces se contaba, dependiendo del parámetro y devolvía cuántos autores míos con otros libros. En el caso del cliente tampoco creo que había hecho problema, no era de libros con más libros, cantidad, número de los que pertenecen a la editorial, pero de los que hace carga el cliente. Entonces ahí también había cierto tipo de complejidad. Entonces, no necesariamente, primero, recomendación, si les utilizar sanciones, y por lo menos el procedimiento, la defensa del procedimiento tiene que ver el procedimiento, utilicen sanciones.
no les utilizar fracciones. Entonces yo tranquilamente vuelvo todo esto y coloco aquí. Aquí simplemente le digo de que es número, yo le pongo X numérico y voy a tener lo que me están pidiendo. Hacerle literal y listo. Así que y si hacerles multiplicaciones parece lo pueden hacer. Sí, si ustedes definen en un programa, y necesitan devolver en este caso, necesitan devolver dos parámetros. Entonces, para este caso, para este término, yo podría realizar un procedimiento para las características del libro y otro procedimiento para que me devuelva la verdad. Y ahí podría estar, y de ese segundo procedimiento hacía lo que se llama, utilizaba la evaluación general, que me devuelve la edad. Y con eso utilizaba dos medios de afinación. Pero eso ya depende de cada uno. Yo no lo necesito más que en la defensa de funciones científicas, en la defensa de procedimientos científicos mínimo de procedimiento, utilizan más procedimientos, eso ya depende de cada uno de ustedes. ¿Se entiende? ¿Qué dudas tiene? Dudas de preguntas. 11 menos el cuarto, creo que ahora vamos a ver temprano la clase. Si no tienen preguntas, dudas, y el día jueves se da la defensa de rendimiento. Comprendí, supongo. Sí, por eso es que en el caso de ustedes, por ejemplo, como ya terminan el semestre, yo no tengo que enseñar a programar o la lógica, es que creo que ya está toda la lógica. Y es algo que es importante, pues es algo que de programación se define. Es importante en el caso de hacer los seguimientos almacenados. Y eso, yo estoy todavía optando porque el que estoy dando es este tipo de fichas. Sí. Yo siempre me estoy forzando. Yo también me estoy forzando para que ustedes practiquen presentándoles ese tipo de piezas. Sí. Entonces, cuando ustedes intenten trabajar algo real, seguro que se van a crear los procedimientos de la misma manera, con un objetivo en particular para un uso general, para que el procedimiento no solamente va a pasar con fichas, sino se puede utilizar para otras piezas. O se puede utilizar en otro programa principal para sacar otros datos. Y si bien de esa manera yo tengo esa opción de crear funciones, procedimientos como librerías, entonces tuviera que tomar esa regla objetivo específico para el uso general. De tal manera era que cuando ustedes vean bien en su base de datos de en los meses, en los meses, etc. Entonces, vayan a procedimientos, de manera y procedimientos. Cuando ustedes vayan a funciones, van a tener todas las relaciones creadas. A eso nosotros llamamos
librerías propias que vienen a ser generadas por ustedes. Entonces, teniendo una serie de librerías, entonces simplemente tienen que contar qué es lo que hace esta librería y qué devuelve cuál parámetro de entrada, todo lo que se da en cuanto a la especificación técnica. Eso es lo que tienen que tener ustedes en el documento adicional, de tal manera que el que va a utilizar, el que tiene que utilizar, simplemente entra a ese documento adicional y empieza a ver qué es lo que tiene. Y supongo que lo que se va a encontrar es justamente con el caso del mismo 1, la especificación técnica. Es que se tiene que declarar en ese documento, ¿no? La especificación técnica en cuanto a lo que viene siendo el procedimiento. En el caso de las relaciones, lo mismo. En el caso de las relaciones, si ustedes empiezan a documentar las funciones y se tienen que encontrar con esto en el este es la especificación técnica para que yo pueda documentar no tanto código, sino esta parte donde dice el número de los clientes, devuelve esto, ¿sí? Y tengo solamente un parámetro de entrada y tengo un parámetro de salida. Y así es que yo tengo que tener de todas las funciones y de todos los procedimientos. Y una vez que tengo eso, simplemente es ver si puedo utilizar las funciones, los procedimientos para resolver algún tipo de problemas. Y esto se tenga en cuenta. Y además, a partir de ahora, cuando se migre esta base de datos, no solamente se van a migrar las tablas, sino también se van a migrar a esto, se van a migrar a que es los procedimientos y las funciones almacenadas. Y si se dan cuenta, tienen listas y secuencias, tienen muchas cosas que ustedes les van a entender aquello. Cuando estén haciendo ya algo real, lo que veamos aquí en taller, es algo, bueno, es algo hipotético, forzando un poquito, haciendo ejercicios para que ustedes practiquen. No sé qué ejercicios, pero si hicieran al menos tuvieran empezado a definir cuál es el contexto en cuál para así qué es lo que quiere hacer. Por lo general se utiliza triggers, se utiliza funciones, instrumentos para dar más sensibilidad a los datos, más sensibilidad a la base de datos. En cuanto al acceso, se utiliza vistas para proporcionar al usuario que no vea todas las tablas, sino que vea partes de la tabla. Entonces, esa es lo que hace el objetivo de lo que es taller de bases de datos. ¿Qué más? Tienen consultas. Entonces, les doy comunicando que el día jueves me parece que va a ser igual a la defensa de los procedimientos del día jueves, igual que el último nivel. Yo voy a ir creando fichas y ustedes, y les va a tocar a las fichas, y así es que teniendo ya un poco más de respuesta en cuanto al grado de conocimiento de cada uno de ustedes, porque así es como como les he mostrado, dos personas más enviarían el mismo código y uno de ellos dice que solamente le había leído unas cosas y eso era mentira. Era poco fiel de los dos. Entonces, primero,
la educación virtual o la enseñanza virtual, si es que no ponen de su parte de docentes y estudiantes, no funciona. Sí, los exámenes presenciales controlaban justamente este tipo de abusos, de que no hagan lo que hacen, empiecen a producir, ustedes tienen que empezar a producir, ustedes tienen que generar conocimiento, no tienen que generar mi amigo, mi amiga, o mi chico, mi chica, ustedes. Sí. Entonces, si estamos confiando en las defensas virtuales, pongan un poquito de su parte para que ustedes lo hagan. Ustedes implementen su solución. Ustedes creen en sus programas. Porque si no, cuando ustedes estén en el ring laboral, cuando tengan que dar las exámenes para que puedan realizar a puesto laboral, ahí sí ya no hay chanchullo, ahí que ya no hay amigos de nada, porque todos están compitiendo por supuesto. Entonces, si nosotros ahora, digamos, los 20 que estamos y nos dicen, bueno, ustedes son candidatos para que puedan realizar al puesto con tal características, y es la prueba. Nos dan la prueba. Yo no le puedo ayudar a mi amigo o a mi amiga, porque prácticamente estamos compitiendo. Y estamos compitiendo solamente para que llegue a la meta. Y esa meta es un puesto laboral. Entonces, cada uno ya tiene que ver cuánto conocen y empiezan a filtrar. O sea, primero te dan esto de los 21 que pasen, digamos así, ya. Después de los 5 y te vuelven a hacer otra prueba. Y no le vas a seguir ayudando a tu amiga y se van a dar cuenta a tu amigo y se van a dar cuenta del plano que uno de ellos es el que no rinde y el otro es el que se lo hace. Entonces, como gerente dice, no me sirven los dos, no me sirven porque no tiene conocimiento, no me sirven los otros porque tiene acciones de extorsión o acciones de fraude, no me sirven los dos, desechan los dos y empiezan a mamar del tercero para ver quiénes son más asados. Entonces, se están perjudicando. Está bien que sean amigos, está bien que sean compañeros, pero también creo que se tiene que dar cuenta que muchas ayudas es perjudicial, no es lo que uno quiere ser de amigo, no es lo que no quiere ser de amiga, sino es por lo que está hablando del grado del conocimiento. Yo tengo que aprender, él tiene que aprender, ella tiene que aprender. Todos tenemos que aprender. Y se han dado cuenta que los ejercicios simplemente no son complejos, simplemente es de ponerse a razonar un poquito antes de escribir bien locos el código. Se ponen a razonar un poquito, analizan qué van a crear y empiezan a crear por separado y después lo único es como un rompecabezas. Sí. Con esos consejos les estoy creyendo en la las características que voy a probar en hacer todas las defensas así para que no tengan la tentación de que le puedan enviar a sus amigos o a sus amigas y después es una copia y salga la lectura de los dos. Si tienen preguntas, cuando se callan, escenarios o es que me han escuchado todo y están conscientes o simplemente se está suicidada y bueno, y están haciendo las cosas más importantes.
Ya no escuchaba las circunstancias. A ver, si no hay más dudas, entonces habrá la clase sobre la clase de las nosotros. Si no hay más preguntas, el día de hoy vamos a hablar de la misma base de que hemos dado la defensa de funciones, es la misma base de datos para la defensa de procedimientos. Entonces, no voy a cambiar de base de datos. Una base de datos lo que se llama defensa, que se llama, que no lo tengo aquí. La base de datos se llama BDF 22021. ¿No ves? Sí. BDF 22021 barra 22021. Y bueno, con esta base vamos a hablar. Lo que sí voy a calcularla un poquito es en cuanto a tiempo estimado para que ustedes, para que les sobre tiempo para hacer. Entonces, voy a calcular por lo menos para una hora para cada una de las fichas hagan en 30 minutos, que la asociación si quieren ser funciones, no, si quieren procedimientos, aquello. Y para que no se presenten ningún tipo de ambigüedad, porque he visto en algunos ejercicios que si había una especie de ambigüedad, eso también lo voy a calcular el día pues. Ya. Pero siempre pregunten si no entienden algo, simplemente es o chatear en la sesión, simplemente habilitar el micrófono para preguntar. Dime, aquí en el edito, aquí en el select, ¿no? A ver, lo que pasa es que tengan en cuenta, siempre tengan en cuenta esto. No sé si me estás hablando de eso, o si voy a empezar a compartir mi pantalla ya. Cuando estoy utilizando funciones de procedimientos y dentro de la función de procedimientos estoy utilizando select word, sí, no quiere decir que mi select word solamente devuelva una variable en el caso de este ejemplo. Digamos que es esto. Digamos que está dentro de mi procedimiento. Lo voy a ver. Digamos que está aquí. Pero está ahí, digamos. Sí. Entonces, estos valores que yo tengo aquí, autor, fecha de libro, es que yo no lo puedo utilizar dentro de este procedimiento porque os va a dar error. Este es en la ventana de comandos. Pero yo tengo que almacenar estos valores. Entonces, yo le pongo input. Voy a almacenar. ¿Y cuántas variables estoy utilizando? Tengo 1, 2, 3 valores. Entonces, yo lo voy a decir. Variable 1, variable 2 y variable 3. Lo que va a hacer es que se va a asignar en ese mismo orden los valores. Es que va a asignar este código de valor a la primera variable. La fecha de nacimiento a la segunda variable. Y el código de valor a la tercera variable. Aquí tienen los demás valores.
los valores, si tienen menos valores dentro de la función o el procedimiento. En este caso, por ejemplo, solamente tengo un valor, en este caso un valor, y creo que da la casualidad que en todo lo que hemos hecho yo solamente tenía un valor que yo quería guardar la variable, pero yo hago las variables en variables. A ver, aquí es una sola. Aquí, bueno, estoy llamando carrera. Aquí también estoy usando una sola. Aquí también una sola. Casualidad que solo estoy utilizando una sola variable. Bueno, aquí es que debe ser una concatenación de una variable que yo había utilizado tres variables y para mandar y concatenar acá. Yo habría hecho lo siguiente. Será acá. Concatenar. Y devuelvo estos valores que yo los tenía, digamos, en las variables y griega. Y esto estaba devolviendo como estaba devolviendo los seres adultos que buscaba una variable. Entonces, esta variable, la tercera variable, lógicamente estas variables los tengo que definir aquí así. Tal cual le va a poner nombre. Y estaba haciendo lo mismo, solamente que aquí en el SL estoy trabajando que ese SL está viendo tres artículos y yo estoy almacenando esos tres artículos en tres variables. Esta con esta, esta con esta y esta con esta. No sé si esa era tu pregunta. ¿Quién más? Dice, podría ser que tenemos creo que la anterior presentación que no es recomendable usar excepciones de procedimientos. Lo que pasa es que cuando no les digo que no es recomendable, digo que eso es un poquito más delicado. Cuando yo estoy manejando excepciones, y esto es lo que voy a decir, que cuando estoy manejando excepciones, voy a mostrar, cuando yo estoy manejando excepciones, no es como un caso de las cuestiones, que está. Sí. En el caso y les voy a mostrar. Lógicamente ustedes tienen que trabajar cuando tengan cosas reales, tienen que trabajar manejando excepciones. Les conviene, así es que van a calcular ustedes cualquier tipo de problema que tengan en su código o que se presente cualquier algo que no esperaban. Miren, de esta página he sacado estas listas de excepciones. Nosotros sacamos siempre data o de los sí, esta relación es cero. Sí. No solamente se maneja esos. Aquí yo tengo también esto. Cuando yo tengo muchas filas, devuelvo algo porque hay celdas que me devuelven más de una fila y se separa la selección y me dice error. Si yo quiero decirles que me está devolviendo varias filas que puedo dejar esa excepción. Yo tengo toda esta lista de excepciones
manejar dentro de las atributos y no normalizado. No se selecciona ninguna de las opciones para Wayne, Hayes, etc. Y tengo todos estos. Tengo una lista de sesiones que cuando estés trabajando en algo realmente en un gestor específico, porque si estás a trabajar, te van a decir, aquí yo ya se trabaja con Postgres y tienes que aprender de Postgres. Entonces simplemente entras a Google y lo pones en sesión Postgres y lógicamente vas a tener toda una serie de secciones así como dice tiene que ahora con cursores y número válido, login, no data confirma, no conocemos, error de programa. Entonces, todas estas secciones se tienen que poner dentro de lo que viene a ser el procedimiento. Y yo tengo aquí mi procedimiento acá, función, tengo el procedimiento. Creo que al final acá. Sí. O sea, ya he creado mi procedimiento. Y aquí en la parte de abajo te coloca la excepción, sí. Y toda la lista. Excepción 1, excepción 2, 3, 4, sí. Dependiendo de lo que puedes adquirir, digo, en este sentido, o sea, que me puedes parar. Puede ser que no salga el nombre, que no tenga el nombre. Ya, entonces, que se les parece. O sea, esta excepción. Si está dentro del procedimiento, ya se empieza a buscar la lista de excepciones de tal manera que cuando pase algo se va a disparar la excepción y yo ya más o menos me voy a dar cuenta que ha pasado porque yo voy a cargar esa. No es que no vale la pena utilizar, más bien es todo lo contrario, solamente que yo no quisiera profundizar mucho, hacer un manejo de estas excepciones, porque si no, pasaría el tiempo y empezamos a desarrollar otros temas que no tienen que ver realmente. Por eso es. Sí, ¿qué más? Algo más. Listo, entonces nos vemos el día jueves, amigos. Se cuidan. Chao. Chao.